Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Aquí por Color Visión, cuando uno llega al estudio aquí, uno puede venir cargado de problemas del día, tensiones, las tensiones regulares, pero cuando uno se encuentra con personajes como Peluche, por ejemplo, uno tiende a botar el golpe. Esa frase líder, líder, todo el tiempo. Bueno, un personaje, no lo duden. Si usted lo conoce, lo trata, lo goza realmente. Tranquilo, pasivo, pero le alegra el día, le ayuda en el relax ya a esta hora de la noche, luego de las peripecias de toda la jornada del día. Qué bueno, qué bueno. Miren, las autoridades de meteorología del Indomet, es que se llama ahora, yo no sé cómo es Indomet o algo así que se llama ahora, Instituto o Dirección de Meteorología, Indomet, está dando seguimiento a un disturbio tropical que viene desde las costas, desde la zona de Cabo Verde en África, cruzando toda esa parte del Atlántico Oriental hasta el Arco de las Antillas, y su estructura, su organización pronostica la posibilidad de que se convierta en huracán, en un nuevo huracán, primero en una tormenta y después en un huracán, al organizar vientos y acumular en una estructura organizada gran cantidad de agua. Dicen las autoridades que las próximas 48 horas van a definir ya una proyección mayor y la realidad y la intensidad de este disturbio. Pero que para el fin de semana ya, si se convirtiera en un ciclón, en un huracán, ya en una tormenta de gran proporción, ya sería para el fin de semana que estaría ya proyectándose sus eventuales efectos sobre esta parte de la región del Caribe, incluyendo República Dominicana. Son proyecciones, estos disturbios tropicales tienden a incrementarse, tienden a variar de rumbo, casi siempre ya cuando se convierten en un ciclón organizado, ya el rumbo es bastante bien trazado. Tienden a fortalecerse, tienden a disminuir, tienden a desbaratarse, tienden a torcer hacia el norte o hacia el sur. Estoy refiriéndome en referencia a República Dominicana, la isla de La Hispaniola, la isla de Santo Domingo. Hay que estar atentos. Estamos en plena actividad de la temporada ciclónica. Recuerden que en el pasado grandes disturbios tropicales, grandes ciclones, de los últimos que hemos sufrido aquí en República Dominicana, 1979, David, 31 de agosto, George, 1998, en el mes de septiembre, y el que marca el recuerdo de los ciclones sobre República Dominicana, ciclón de San Zenón, 1930, el 3 de septiembre. O sea, agosto, septiembre son los 2 meses de mayor actividad dentro de lo que es la temporada ciclónica, que comienza todos los años el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Durante ese lapso de tiempo, toda esta parte del Caribe, hacia el Golfo de México, hacia el este de los Estados Unidos, hacia toda esta zona, el Arco de las Antillas menores y mayores, están sometidos a una vigilancia estricta por la eventual presencia de ondas tropicales, tormentas, disturbios, huracanes, frentes fríos, sistemas de baja presión y de alta presión. Es una serie de nombres que se le da
dependiendo la categoría, por sus vientos, por su intensidad de lluvia, por sus ubicaciones, se le da la categoría a estos disturbios tropicales, que generalmente para esta época surgen, se forman en las costas de Cabo Verde, en el norte de África, y esos vientos que soplan este-oeste traen todos esos disturbios que van organizándose en su tránsito y se van convirtiendo ya en disturbios más organizados y van teniendo esas categorías y nombres. Pero que a final de cuentas, cuando ya llegan a esta zona del Caribe y pasan el arco de las Antillas menores, entonces ya significan un grado de peligrosidad para las islas, tanto esas islas menores, que le pasa por encima muchas veces, y Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, el Golfo de México y el este de los Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos. La Florida, en primer rango, las Carolinas y hasta Nueva York han llegado estos efectos ciclónicos en temporadas anteriores. Así que debemos estar atentos porque conjuntamente con esto también otra advertencia es el tema del calor, un calor intenso. Ayer, dice meteorología, y en el curso del día de hoy se sentía había una sensación térmica por encima de 35, 36 grados, mientras la temperatura real estaba en 32 aproximadamente. Hay elementos que en un momento dicen que se sentía la sensación térmica hasta 40 grados, un intenso calor. Y esto produce deshidratación, produce algunos problemas incluso respiratorios y pueden causar fatiga, pueden causar problemas a personas que también tienen algunas deficiencias cardiovasculares, por ejemplo, no hacer ejercicios violentos al aire libre, no exponerse a los rayos del sol, principalmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando es la mayor intensidad del sol. O sea, hay que tomar precauciones y definitivamente hay que tomarlas porque las consecuencias pueden ser malas, pueden ser peligrosas finalmente. Esa es la realidad y hay que tener controles y estar atentos a esto. El tema de la violencia se convierte realmente en una situación para mirar, para observar, para buscar o tratar de encontrar correctivos. Nos preocupa, nos preocupa. El caso de la exdiputada de La Vega, que está luchando por la condena que enfrenta y está luchando por salvar, ir a la cárcel, continúa siendo un caso interesante en los tribunales del país. En la situación política, el presidente Luis Abinader ha hablado en la semanal sobre este tema de las campañas y ha puesto el dedo en la llaga. No cabe dudas, además de esto, que el turismo sigue siendo uno de los puntales principales del desarrollo económico de República Dominicana. El lunes, en la semanal, el presidente habló ampliamente sobre el tema, enfocado principalmente al auge de las líneas aéreas. Y ya el martes, en una reunión, en una actividad con el ministro de Turismo, se refirió nueva vez al tema y a la trascendencia y la importancia del turismo para la economía dominicana. Rusia y Ucrania, la crisis
está llegando a la economía rusa, una guerra prolongada de 2 años y tantos, está haciendo ola. Estos y otros temas los tratamos después de la pausa. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, el primer avión de carga de Amazon Air, matrícula 997, la mayor compañía de comercio electrónico del mundo. Con este servicio, República Dominicana se convierte en el primer país del Caribe y el segundo en Latinoamérica, después de Colombia, al recibir la operación de Amazon Air Cargo. El vuelo corresponde a la ruta Miami-Santo Domingo-Miami de Amazon Air y será procesado en el nuevo centro de procesamiento Courier, construido por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón, para uso de la Dirección General de Aduanas. En medio de la ola de apagones y de las quejas de diferentes sectores, legisladores de la oposición están gestionando el apoyo necesario para que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución de Electricidad, COED, Celso Marrancini, acuda ante la Cámara de Diputados a explicar las causas de la interrupción en el servicio, agravada en las últimas semanas por una alta demanda y por la situación de extremo calor. La entrevista o interpelación al funcionario es impulsada por la bancada del Partido Revolucionario Dominicano, con el apoyo de representantes de la Fuerza del Pueblo, cuyo líder, Leonel Fernández, ha lanzado constantes críticas al gobierno por el retorno de los apagones. China estrenó su nuevo misil nuclear estratégico intercontinental, el DF-5C, propulsado por combustible líquido y con un radio de alcance que abarca todo el planeta, en el desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la versión mejorada del primer misil balístico intercontinental del gigante asiático, la serie DF-5, con base en Silos y un alcance de más de 13.000 kilómetros, que voló por primera vez en la década de 1970. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los líderes de Rusia y de la República Popular Democrática de Corea de conspirar contra Washington. El mandatario norteamericano publicó un mensaje en la red Truth Social en medio del gran desfile militar que tuvo lugar este miércoles en Pekín con motivo del 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa entre 1937 a 1945 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El acontecimiento contó con la participación de más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. La situación de la violencia que se ha generado en los últimos días, yo he dicho muchas veces que la violencia en República Dominicana viene como por oleadas. Vemos un tiempo donde hay uno que otro episodio, 2 episodios, y va marcando. Sin embargo, hay un momento donde hay unos picos, y se mantienen unos picos altos, 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas, y luego comienza a buscar una estabilidad, y así sigue, y vuelve más o menos, y vuelve y hay esos picos. Estamos en uno de los picos altos en este momento. La muerte de 3 personas en el factor de Nagua, se batieron a tiros. La muerte de 3 personas en un tiroteo en la zona oeste de la capital, Herrera. El asesinato de un hombre cuando salía de un juzgado de paz en San Francisco de Macorís, de un tribunal en San Francisco, donde iba a entrar a un tribunal como testigo de una causa, a tiros en plena calle.
y varios otros episodios ocurridos de esta naturaleza disparan la alarma. Disparan la alarma. La ministra de Interior y Policía, en la reunión, tras la reunión de la fuerza de tarea en la Policía Nacional de cada lunes, decía, da unas cifras, de que el mes de agosto, concluido en el fin de semana, fue altamente violento, rompiendo los parámetros y los marcos que llevaba la estadística policial, y que se produjeron 111 muertes violentas en ese mes. Estaríamos hablando, si se lo mata cero, si calculamos así rápido, unos 35 3 serían como 3 y algo diario en 30 días. Casi 4 personas diarias en 30 días, ¿sí? 4 personas diarias en 30 días, un promedio alto para la República Dominicana, donde las autoridades cada día anuncian, cada semana anuncian que están manteniendo cierto control y que han ido bajando la tasa de criminalidad del país. La situaban la semana pasada o antes pasada en 8.5 por cada 100.000 habitantes. Ha llegado a tener 25, 26 en República Dominicana y por tiempos se ha mantenido un poco estable, se había mantenido entre 15, 16 hasta 20, 14 hasta 18, ahí se ha mantenido en esos rangos, pero las autoridades han informado que en medidas que se han ido tomando han ido descendiendo en esa tasa de criminalidad. Pero no cabe dudas de que se ha disparado hasta el 31 de agosto del 2025 en el país han muerto 887 personas en hechos violentos. Criminalidad por disputa social, asuntos delincuenciales, enfrentamientos con la policía, acciones de pandillas, los llamados feminicidios o violencia intrafamiliar, pero un total de 887 personas han fallecido en los primeros 8 meses del año. Y eso es alto, y es una cifra que hay que buscar la manera, la forma de tratar de conjurar. Y hay episodios que son de violencia, aunque no producen muerte, pero sí de alta violencia, como son las violaciones de 2 jovencitas, una jovencita de 21 años y otra niña de 13 años, a manos de grupos de personas. En el caso de la joven de 21 años, 6 personas involucradas en una violencia desaforada, salvaje, múltiple, que se ha conocido ahora porque entonces, después de haberla violado en marzo, de haber cometido este acto atroz, suben un video que firmaron ellos, porque ellos los que estaban ahí, los responsables, haciendo su diablura con esta muchacha, para además de haberla maltratado, ahora matarla moral o pretender matarla moralmente, poniendo en manos de cualquiera que tuviera un celular estas imágenes que denigran a una muchacha víctima de la acción de unos salvajes. Mire, el presidente Luis Abinader habló del tema en la semanal de este lunes. Oiga cómo se expresó el presidente Luis Abinader de esta situación. Bueno, lo primero, que esos no son hombres, son salvajes. Son salvajes y cobardes. Y yo espero que todo el peso de la ley recaiga sobre esas personas, que es incalificable. Y lo mismo creo que hay otro caso también en Salcedo también,
Salcedo es el San Francisco, perdón. En San Francisco también, en este caso de una menor de 13 años, también que está bajo investigación. Estos son casos que tienen que tanto el Ministerio Público y especialmente la justicia tienen que aplicar todo el peso de la ley, repito, a estos actos de salvajes. No cabe dudas. Esta es la realidad. Esta es la realidad de cómo la sociedad ha percibido este crimen, porque esto es un crimen. Y lo más penoso es que alguna gente ha tratado de buscar incluso una justificación a esto. No han faltado quienes han dicho que, bueno, esa muchacha ya con 21 años, ella a lo mejor sabía lo que estaba haciendo. Y han dicho hasta que tenía eventualmente una relación consentida con alguno de esos violadores y que se aprovechó la coyuntura. Pero lo que se cometió es una salvajada, es un crimen, no tiene ninguna justificación. Pero encima de lo que han hecho, tratan todavía de echar más lodo. Entonces, así como el presidente dice que espera una sanción ejemplarizadora, yo creo que la sociedad debe reclamarlo y debe exigirlo. Porque en la medida en que haya una sanción ejemplarizadora sobre acciones criminales de esa naturaleza, futuros que podrían incurrir en lo mismo, lo piensan dos veces, porque sabe lo que le puede esperar o lo que le esperaría de parte de la justicia y de parte de la sociedad. Hay que procurar como sociedad que haya realmente una sanción ejemplarizadora en un episodio de esta naturaleza. No puede bajo ninguna circunstancia buscarle atenuantes, darle de lado, que son... Hay dos menores en toda esta cosa y no están siendo juzgados aparentemente dentro del expediente, dentro del grueso de lo que cometió esta acción. Pues tienen que recibir una sanción también. Son perfiles de personas que se convierten después en delincuentes, en violadores, porque no hay consecuencias. Y eso le mueve el morbo y lo hace ser temerarios y osados en repetir acciones de esta naturaleza y mayores incluso. Y mayores incluso. Hay que esperar sanciones realmente ejemplarizadoras. Miren, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, del partido oficial en La Vega, ha sido condenada por la Suprema Corte de Justicia a 5 años de reclusión, el pago de una multa, al ser encontrada culpable por la Suprema Corte de Justicia de lavado de activos, de testaferrato, lavado de activos, con vínculos con el narcotráfico incluso. Algo así es que dice la sentencia. Esta exdiputada tuvo un proceso, un juicio en única instancia en la Suprema Corte de Justicia, porque cuando se le acusó, ella aún era diputada y goza, un diputado, un legislador, goza de esa jurisdicción que no es privilegiada, sino jurisdicción especial, por ser un funcionario electo, incluso si no es agarrado en flagrante delito, no va a prisión preventiva, aunque pudiera tener una medida de coerción en su hogar, pero no va a prisión preventiva y se le conoce su proceso en una sola instancia, en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia la condenó. Ella apeló a la propia Suprema, ya al Pleno, porque quien la juzga en esa condición es la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte está subdividida en 3 cortes
de la Corte Civil, en la Corte Penal y la Corte, no sé si laboral, en 3 cortes. Esa la condenó, ella apela, entonces es el Pleno el que conoce de la apelación, con excepción de los jueces que conforman la Cámara, en este caso penal, que fue la que la condenó. Esos tienen que abstenerse y los demás del Pleno conocen de la apelación y toman una decisión en ese sentido. Pues la Suprema Corte de Justicia en su Pleno ratificó en todas sus partes la condena de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y mantiene la condena de 5 años de prisión. Ella está tratando de apelar, dicen sus abogados, está tratando de apelar ante el Tribunal Constitucional, que ya la última instancia, una instancia más elevada porque conoce de materia de la aplicación de la Constitución, y estará alegando ella violaciones a sus derechos constitucionales para tratar de anular ese juicio y buscar la libertad. Bien, esas son las decisiones de la justicia y hay que ser respetuoso de los procedimientos en este sentido. Sin embargo, este caso ha sido un caso muy complejo y muy cacareado, porque otros miembros de la familia de la exdiputada Pilarte han sido acusados también de la misma situación, lavado de activos, relaciones con el narcotráfico, y han estado, uno de ellos era regidor, si no me equivoco, y han estado sometidos a los procesos legales también. Y en un pueblo como La Vega, esto es signo de escándalo. Una familia que todo el mundo la conoce y ha saltado a la mirada escrutadora de la sociedad. Es una legisladora, es la segunda legisladora en este proceso constitucional que es sometida, o en este periodo último ha sido sometida a la justicia por temas ligados con lavado de activos, con narcotráfico y esto, y han recibido condenas. El otro es un exdiputado también del partido de gobierno que fue arrestado en Miami, apellido Gutiérrez, de Santiago, de la misma zona del Cibao, y fue condenado o está en proceso de condena, creo que se declaró culpable, no sé, no recuerdo bien el caso ahora, pero está involucrado en la misma situación. Y esto debe mover a reflexión en 2 cosas. Primero, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de cómo el narcotráfico, el dinero del narcotráfico, de cómo el dinero de acciones dudosas, juegos de azar, negocios con la venta de combustibles, que han sido blanco de investigaciones y de críticas en muchos casos, cómo esos recursos han llegado de la mano de personas que han resultado electos en posiciones legislativas, por ejemplo, atribuyéndose que hay una influencia de esos recursos y que esa influencia a los incumbentes relacionados podría tener en un momento determinado influencia en la toma de decisiones como es la elaboración de leyes, pero además del goce de una jurisdicción especial y hasta privilegiada de inmunidad que los hace ser
o tener privilegios por encima de la generalidad de la sociedad frente a la justicia y frente a eventuales acciones ilegales. Todo esto dicho de una forma muy laxa. Entonces esto pone en el tapete esta aprehensión que se ha estado manifestando en los últimos tiempos en República Dominicana en los procesos electorales. Y la segunda lección que esto ofrece es que debe motivar a la sociedad, a la gente, al pueblo, a los electores, a mirar con más detenimiento estas eventuales candidaturas y presentaciones de personeros o personajes que buscan una posición electiva en los procesos electorales, amparados, apoyados o identificados con los millonarios recursos que ofrecen actividades ilícitas. Fácilmente identificables estos personajes. Saber cómo votar en los momentos de las elecciones. Dos lecciones que debemos sacar de estas experiencias. Dos lecciones que debemos sacar de estas experiencias. Miren, hablando del tema político incluso, en las últimas horas, en los últimos 2 días, 3 días, la gente, gran cantidad de la sociedad, ha puesto su mirada a las acciones de la Junta Central Electoral de cara al régimen de consecuencias a aplicar por las advertencias que ha hecho a partidos, a aspirantes, a precandidatos, sobre campañas y acciones fuera de los plazos establecidos en la ley electoral y la ley de partidos. Porque ha pasado hasta este momento que la Junta ha hecho advertencias similares. Estamos en campaña sin estar en una campaña abierta y estamos contaminando el ambiente social del país, involucrándolo en una rebatiña y una campaña política fuera de tiempo que viola la ley. Y hay establecido claramente sanciones desde una amonestación hasta sacar a una persona e inhabilitarlo como candidato si violentan estas disposiciones. Sin embargo, no ha pasado nada. En el pasado inmediato ha ocurrido, han habido advertencias, han habido demostraciones de posiciones duras de la Junta, pero no han llegado a una consecuencia y las cosas han seguido. Ahora estamos inmersos en una casi desbocada, y aunque se trata de aparentar de que no es esto, de que es aquello, de una campaña interna de los 3 principales partidos del sistema político dominicano. Partido de gobierno y 2 partidos de oposición. Y la Junta ha hecho las advertencias del lugar. Se va a acatar la decisión de la Junta. De lo contrario, va a haber sanciones en ese sentido. No sabemos. No sabemos. El presidente Luis Abinader en la semanal de este lunes se refirió a esto de las campañas, incluso respondiendo a una pregunta de un periodista.
no solamente a nosotros, creo que se lo hizo a varios partidos políticos. Nosotros lo tomamos y lo vamos a aceptar como tenemos que aceptarlo. Yo no creo que el PRM sea el partido que está más en campaña, yo creo que están todos en campaña. Si tú te preguntas este fin de semana, ¿dónde estaba haciendo campaña los PRMistas? Sin embargo, los otros partidos tenían actividades desarrollándose. Pero, repito, la vamos a aceptar porque esa es la ley. Hay que esperar que los partidos, como entes civilizados y que hacen campaña para tratar de llegar al poder y solucionar los problemas de la sociedad, los problemas del país, porque esas son las ofertas que hacen todos en campaña, acojan los dictados de la ley. Vamos a esperar. Hablando de la semanal, precisamente el presidente Luis Abinader, en esta semanal presentó un tema importante y trascendente para el país. Y es cómo la aviación comercial en República Dominicana se ha asentado y el auge que ha tenido la aviación comercial en República Dominicana como uno de los puntales principales para el transporte de turistas desde y hacia la República Dominicana. Cifras importantes que uno se queda impresionado de oír la cantidad que mueve esta gran industria del transporte aéreo y de cómo República Dominicana ha ido abriendo sus cielos, sus espacios y las oportunidades para el tráfico de pasajeros, lo que debe redundar por la competencia en un momento determinado, y ya se ha visto, en mejores servicios, mejores calidades de servicio. Cuando tiene competencia, no tiene la obligación de usar solamente ese vuelo, de mucho más conexiones que abren más las puertas del mundo, de mejores precios, mejores tarifas que deberán venir y ya se practican en algunas rutas y en algunas competencias. Esta fue la exposición sobre este tema, que creo trascendente para el desarrollo económico de República Dominicana. La aviación civil dominicana vive un momento histórico de transformación y crecimiento gracias al esfuerzo coordinado entre la Junta de Aeronáutica Civil, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, y el Departamento Aeroportuario y Aduanas también. El país ha logrado avances significativos en seguridad operacional, en modernización de aeropuertos, digitalización de procesos y expansión de la conectividad internacional. En relación con la Junta de Aviación Civil, es el órgano de carácter normativo y de políticas públicas en materia de aviación civil. Negocia y aprueba los acuerdos bilaterales de transporte aéreo con otros países, como ustedes van a ver más adelante, los diferentes acuerdos. Y es el responsable de la política aérea y las decisiones estratégicas del transporte aéreo internacional y nacional. Estas reformas que fortalecen la aviación civil, en el país son la Ley 57-23, que fomenta la competitividad de la aviación civil e incrementa la movilidad aérea en el país por medio de rutas domésticas e internacionales mediante un régimen de incentivos fiscales. Y la Ley 17-24, que actualiza el marco internacional vigente sobre la aviación civil. Las actividades relativas también al uso de drones en el espacio aéreo nacional, operadores aéreos, navegación aérea, meteorología, aeronáutica, operadores de aeródromos, programas de entrenamiento o los instructores de vuelo, entre otros aspectos que ya la modernidad nos obliga a realizar. En términos de conectividad del transporte aéreo, la visión estratégica de una política de cielos abiertos que va con el desarrollo también del turismo en nuestro país ha contribuido significativamente a la conectividad aérea internacional, siendo la República Dominicana, y es bueno que escuchen esto, siendo la República Dominicana el segundo país con mayor índice de conectividad aérea en toda Latinoamérica. Esta es una fuente del Consejo Internacional de Aeropuertos, ASI. El incremento en la capacidad de los operadores locales pasó de 695 en el 2020
a 2025, a 3.232 en el 2025. O sea, es un 365% de crecimiento. Y de 6 líneas aéreas locales pasamos a 13 líneas aéreas locales con un 116% de crecimiento. Pasamos de 50 a 73 acuerdos bilaterales suscritos entre la República Dominicana y diversos estados. Estos fueron formalizados en los últimos 5 años. Entre los países que más se destacan de estos acuerdos está Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Guyana, Grecia, Egipto, Singapur, Honduras, Letonia, entre otros países con los cuales hemos firmado acuerdos. En noviembre del 2025 el país va a celebrar, junto a la Organización Internacional de la Aviación Civil, OASI, el evento más importante de negociaciones de servicios aéreos a nivel mundial. Se llama ICANN. Y en este caso, como es en este año, ICANN 2025, donde se esperan que participen, convenios con más de 20 estados diferentes. También ha habido una importante inversión en helipuertos, por ejemplo, allá en Barahona que estuve, un helipuerto muy cómodo, y se ha hecho una red nacional de helipuertos, dimensionado y señalización adecuada a las plataformas, y se ha hecho en diferentes localidades, cada uno protegido con una dotación contra incendio, y esas medidas han permitido que esos helipuertos hayan tenido las certificaciones por parte del IDAC. Actualmente están disponibles los helipuertos de Santo Domingo, Sedimat, Distrito Nacional, Ciudad Sanitaria, doctora Andrea Evangelina Rodríguez, el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras en Monteplata, en Barahona, el Hospital Traumatológico Juan Bosch, en La Vega, el de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, un nuevo en San José de las Matas y Cayo Levantado en Samaná. En proyección está el helipuerto de Santiago y el helipuerto en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, que también ese es muy importante para nosotros acelerarlo. En términos de digitalización también tenemos el Global Entry, que ha sido un gran acuerdo. Desde el 2023 el país se convirtió en el primero del Caribe y en el 6º en América Latina en integrarse. Eso, cuando uno está en la fila entrando a Estados Unidos, ese Global Entry sirve bastante. E-Ticket para la declaración digital en el control migratorio, Autogate, que agiliza el tránsito, y el pasaporte electrónico próximamente con datos biométricos alineados a los estándares internacionales, que reforzará la seguridad y rapidez en los viajes. Me parece que, Lorenzo no está aquí, pero me parece que eso debe estar listo. Los primeros pasaportes creo que estarán listos ya biométricos para octubre de este año, o sea, en unos 2 meses. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y mientras los líderes del mundo socialista, de aquella parte del mundo, China, Corea del Norte, Rusia, India y otros gobernantes se reúnen allá en una cumbre con motivo de las conmemoraciones que se realizan en China, en Beijing. Mientras esto ocurre, la guerra de Rusia contra Ucrania continúa a todo dar. Se está tratando de lograr concertación para buscar acuerdos de paz, cese al fuego, pero ¿qué va? Los combates continúan, sigue intensa la cantidad de muertos, heridos, ciudades destruidas. Pero mientras esto ocurre, dentro de Rusia, esta guerra prolongada que lleva más de 2 años ya, está provocando cada vez más serios problemas en la economía interna de Rusia. Una economía que en los últimos años había estado con mucho control y que había sido muy floreciente y que es parte del sustento mismo del gobierno de Vladimir Putin. Esto ha provocado descontentos internos, no solamente de la sociedad, de la población, sino de grandes empresarios rusos enquistados
dentro de la Federación Rusa. La plataforma informativa Deutsche Welle de Alemania presentó un reportaje brillante sobre lo que está pasando a lo interno en Rusia de cara a la guerra que los rusos mantienen contra Ucrania. Los dejo con este reportaje y con esto me despido. Hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión, en otra emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Miren con detenimiento lo que está pasando a lo interno de Rusia en este reportaje de Deutsche Welle. Rusia está al borde de una recesión, fueron las palabras del ministro de Economía ruso Maxim Reshetnikov hace unas semanas en la Conferencia Económica de San Petersburgo. La economía rusa se está viendo acechada por varios frentes que van desde las sanciones occidentales o la falta de mano de obra hasta la elevada inflación, por mencionar solo algunos. El espejismo del gasto militar que tanto ha empujado el PIB se va disipando y ahora llega la dura realidad. La economía rusa muestra preocupantes signos de fatiga. Hasta ahora ha estado bien alimentada por el gasto militar, pero las sanciones de Occidente están estrangulando al Kremlin. Detrás de los discursos triunfalistas de Vladimir Putin, las grietas se multiplican y los primeros síntomas de colapso económico ya han aparecido. Para mí hay 5 claros síntomas de fatiga en una economía, y por lo menos en el caso ruso se afincan mucho más. Tienes una elevada inflación que erosiona, por supuesto, el poder adquisitivo de las personas. Tienes un aumento de quiebras de empresas, o lo que se llaman quiebras empresariales, donde definitivamente si no hay producción, obviamente no va a haber ingresos para las personas que obviamente van a estar empleadas. Por ende, la mano de obra también empieza a escasear. Entonces tienes como un compendio de 3 indicadores bastante complicados que se juntan a un gasto público que está direccionado en una gran parte hacia la actividad militar. Pero si hay un indicador que nos marca claramente la fatiga de la economía rusa, este es el crecimiento de su PIB. A simple vista, la economía rusa ha desafiado todas las probabilidades con un crecimiento más que envidiable durante los últimos años, superando incluso el de la mayoría de países del G7. Durante el 2023 y el 2024, el crecimiento del PIB ruso ha sido de un 3,6 y un 4,1% respectivamente. Pero de repente, en el primer trimestre de este año, llegó la sorpresa y la economía rusa se contrajo un 3,1% anualizado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que detrás de estas magníficas cifras y de este abultado crecimiento de los últimos años ha habido una inyección masiva de fondos en el sector defensa. Moscú lleva años expandiendo su economía a base de producir armas e incrementar el gasto militar, pero esa inversión no ayuda a producir más bienes en el futuro ni a mejorar la vida de los rusos. Al final un país tiene que decidir si producir cañones o mantequilla y realmente Rusia pues ha decidido producir cañones. El gasto militar tira de la economía y evidentemente pues durante estos 2 años ha producido una bonanza en las cifras macroeconómicas rusas, especialmente sus cifras de crecimiento, que ahora se empiezan a agotar, ¿no? Al final el producir cañones y no producir mantequilla pues tiene sus efectos, sobre todo en ese entorno de sanciones y sobre todo en ese entorno de abandono de las multinacionales, de la inversión extranjera, de salida del país, y eso hace que la economía rusa pues hoy se enfrente a cuellos de botella importantes que tienen ese impacto en el crecimiento. La producción industrial, como digo, ha caído significativamente, dejando aparte la producción militar. Y eso es algo que está pasando ya factura a la economía rusa. Y tras más de 3 años de guerra, los recursos se agotan y al Kremlin se le están acabando los fondos. ¿Hasta cuándo podrá seguir financiando esta guerra? Es difícil precisar un hasta cuándo, ¿no? Pero lo que es cierto es que parece que el modelo está agotado. Rusia está dedicando por encima del 6,5% de su PIB al gasto militar, muy por encima de lo que lo hace incluso Estados Unidos o algunos países de Europa como Polonia. Y eso evidentemente pues se aguanta un tiempo, pero no en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces probablemente Rusia, si quiere de alguna manera
estabilizar su economía, tiene que ir recortando el gasto militar, algo que evidentemente no es fácil en el entorno de conflicto bélico en el que está sumido. Por eso hay muchos análisis que hablan de que la economía rusa pues empieza a estar muy agotada, empieza a acercarse hacia un colapso y que como mucho la guerra, si digamos que el margen que tiene Putin para que no haya ese colapso total económico sería digamos la primavera, el verano y el año que viene. Podríamos hablar de que le queda un año de vida, digamos, a la economía rusa. Sin duda, las sanciones de Occidente, muy cuestionadas durante un primer momento, están actuando ahora como un mazazo sobre la economía rusa. 3 son los sectores sobre los que Occidente, liderado por la Unión Europea, ha dirigido sus sanciones contra Rusia. Sector energético, avance en la tecnología y definitivamente el sistema financiero. A nivel energético hemos visto las sanciones directamente con petróleo y gas de Rusia, que ha obligado a que este país haya tenido que buscar como una especie de plan B y plan C. China y la India han sido justamente esos planes o salvoconductos para poder vender un poco más desde el punto de vista energético. A nivel de tecnología hemos visto que los microchips han tenido un veto importante desde el punto de vista de la no accesibilidad a los mismos, y esto hace que se ralentice el tema de la tecnología dentro del territorio ruso. Y el último tiene que ver con el sistema financiero, un sistema en el cual ha tenido una gran cantidad, incluso vetos, más que todo para usar las transacciones internacionales, e incluso dentro de Rusia también hay un contrapeso de no utilizar algunas monedas occidentales como el euro o como el dólar, y está obligando a que se transen en rublos. Entonces acá prácticamente la ecuación es clara. Hay sanciones de Occidente y por supuesto la economía rusa está prácticamente pendiendo de un hilo. Y más que lo estará, porque las sanciones no han acabado. La Unión Europea dependía en gran medida de los hidrocarburos rusos y no podía vetar su importación repentinamente sin pegarse un tiro en el pie. Pero ahora parece que sí está lista para la desconexión energética total de Rusia y retirarle a Moscú su último salvavidas. La Comisión Europea ha dicho que para el 31 de diciembre de 2027 debería ser el último día en que la Unión Europea importase energía de Rusia. Estamos hablando de gas, estamos hablando de algo de petróleo que todavía importamos. Eso sería muy difícil para Rusia, en el sentido de que tendría que recolocar todos esos, digamos, exportaciones energéticas en otros mercados asiáticos, y eso es algo que no va a ser tan fácil, y seguramente desde luego no lo podrá hacer a los precios a los que le gustaría. El sector energético ruso, pilar de su economía, se tambalea. Los ingresos por petróleo y gas cayeron un 35% interanual en mayo, ya que el precio del barril de los Urales se desplomó por debajo de los $50. Las sanciones a las petroleras rusas comienzan a surtir efecto. Rusia incluso enfrenta la amenaza de escasez de combustible en su mercado interno, ya que sus refinerías han tenido que reducir la producción. Para obtener recursos de una manera desesperada, el Kremlin ha intensificado la confiscación de empresas en Rusia. Desde que comenzó la guerra con Ucrania, las autoridades rusas han expropiado más de un centenar de grandes empresas por valor de $45.000 millones, casi la mitad a inversores extranjeros. Pero como muchos expertos apuntan, esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Quién va a querer invertir en Rusia con esta incertidumbre? Mientras el Kremlin corteja a los países del sur global para llenar el vacío dejado por las multinacionales occidentales, los resultados son poco halagüeños. Los últimos datos muestran que la inversión extranjera en Rusia ha caído un 91% respecto a 2021, justo antes de comenzar la guerra. La explicación en la economía es que si usted no tiene seguridad jurídica para poder operar, definitivamente allí no es el lugar adecuado. Y justamente está sucediendo en Rusia. Si estás teniendo confiscaciones, si estás teniendo expropiaciones, hacen de que la poca inversión que está llegando de afuera prácticamente no quiera seguir llegando. Pero no solamente las multinacionales extranjeras están desapareciendo del mapa ruso. Las quiebras empresariales nacionales han aumentado un 26% durante el 2024. La caída del consumo y las altas tasas de interés están detrás de este nefasto dato. La inflación rusa sigue disparada y casi llegó al 9,5% en junio, una muy elevada cifra que ha hecho que el Banco Central ruso tenga que subir las tasas de interés desde el 5% antes de comenzar la guerra hasta superar el 20% recientemente.
Estas altas tasas han estrangulado la inversión privada no destinada a la defensa, haciendo que la deuda empresarial se vuelva insostenible. Eso provoca un encarecimiento del crédito brutal, dificulta mucho la inversión privada y sobre todo lo que hace es que la deuda de las empresas aumente de forma exponencial. De hecho, pues cada vez hay más indicios de que en el sector financiero, en el sector bancario ruso, pues están produciendo una cantidad de impagos absolutamente brutales. Cada vez son más empresas las que no pueden pagar por esos altos tipos de interés, por esa acumulación de deuda que tienen con estos tipos, y eso nos podría llevar a una crisis bancaria donde muchos bancos pues se vieran imposibilitados de seguir funcionando porque no recuperan los créditos que han concedido, ¿no? De ahí la insistencia del presidente ruso en bajar los tipos de interés, pero con unos niveles de inflación de casi el 10% no es nada fácil tomar esa decisión. Además de que cualquier bajada de tipos volvería a depreciar el rublo y esto aumentaría incluso más la inflación. Una espiral sin salida. Además, la fuga de empresas extranjeras, de la que ya hemos hablado anteriormente, también es responsable de una gran cantidad de quiebras empresariales nacionales que dependían de estas multinacionales. Y hay que recordar también de empresas que han salido, no solamente que han salido del parque empresarial, sino también empresas extranjeras que se les haya negado la sostenibilidad o la continuidad de su aparato empresarial. Entonces también esto hace de que muchas quiebras se puedan dar porque justamente estas empresas transnacionales hacen encadenamientos con otras más pequeñas y definitivamente al no tener quien jale la carreta, el resto del encadenamiento también se agota y empiezan estas quiebras como lo hemos venido hablando anteriormente. Y por si esta situación no fuera ya bastante complicada para las empresas, la economía rusa sufre de un problema bastante más profundo: el colapso de su fuerza laboral. Entre la movilización, las muertes militares, que se estiman en unas 800.000 bajas, y el éxodo masivo de trabajadores cualificados, Rusia está cruelmente corta en mano de obra, algo que ha disparado los salarios y por tanto también sube la inflación. La escasez se estima entre 2,7 y 3 millones de trabajadores, lo que dificulta cualquier recuperación, incluso en caso de alto el fuego. Hay estimaciones que hablan de que de aquí a 2030 habrá una falta de trabajadores en Rusia de 10 millones aproximadamente. Es verdad que si la guerra en Ucrania finalizara, pues si fueran desmovilizadas parte de las tropas, pues probablemente algo se solucionaría, pero mucho me temo que esto va a continuar, ¿no? y que la escasez de mano de obra se va a mantener en Rusia y eso va a tener unos efectos sobre la producción, sobre la productividad, sobre la inflación, que desde luego no son deseables. Y menos deseables aún cuando la fuerza laboral que emigra es la más brillante, la más cualificada, algo que ya está pasando en Rusia. Hay otro fenómeno que se llama la fuga de cerebros y justamente es un termómetro que utilizamos en la economía para medir justamente el desarrollo de la misma. Cuando vemos personas que se van de un país es porque sencillamente el país no les promete un futuro claro y eso hace que el daño sea aún peor. El daño es aún peor porque Rusia no solo está perdiendo capital humano hoy, sino que también ha perdido la inversión realizada en el pasado en la educación y formación de los profesionales que emigran, lo cual no solo genera una baja en la productividad del presente, sino que también es un embargo para el desarrollo y la innovación del futuro. En resumen, Rusia se está instalando en una economía de guerra permanente en detrimento de su potencial a largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se enfrenta la economía rusa a una nueva perestroika? Déjennos sus comentarios.